Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de Introducción a la Mentoría Método Táctico Cognitivo. Recordar que a partir del mes de enero vamos a dar inicio a una nueva generación de la Maestría Método Táctico Cognitivo, que es un curso en línea que tiene una duración de 12 meses. Hay dos versiones de esa maestría, destinada a entrenadores de fútbol base, fútbol formativo, y otra destinada a entrenadores de alto rendimiento. A través de este pequeño curso de introducción, bueno, pues quiero que conozcáis qué habilidades o qué conocimientos podríais adquirir participando en ese evento y que tengáis este pequeño curso de introducción que os sirva de guía o de referencia para tomar una mejor decisión y de esta manera, si lo veis a bien, poderos incorporar a ese evento que va a durar un año durante todo el 2026, donde vamos a estar analizando las 96 clases de las que forman parte cada una de estas maestrías. El otro día estuvimos analizando en la clase número uno el origen y el principios del método táctico cognitivo. Hoy vamos a analizar uno de los pilares de esta metodología, ¿no? Que es la importancia que tiene la etapa número uno, denominada el jugador y las variables del juego, que es todo aquello que tiene que ver con la táctica individual en el fútbol. En el modelo táctico cognitivo veíamos el otro día que la táctica es el elemento más importante y sobre el cual estructuramos todo el proceso de entrenamiento. La táctica yo la divido en estos tres niveles, en estas tres etapas. Empezamos por la base de la pirámide, que es la táctica individual. Yo denomino a esta etapa el jugador y las variables del juego. La segunda etapa del proceso, la táctica colectiva, que corresponde con el equipo y las variables del juego. Y la tercera parte del proceso, la punta de la pirámide, la táctica operativa, el rival y las variables del juego. Hoy vamos a estudiar la base de la pirámide, ¿no? Una pequeña introducción a esta etapa denominada el jugador y las variables del juego. Vamos a analizar qué aspectos son muy importantes de la táctica individual. Vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollar una de esas partes en el fútbol base, en el fútbol de alto rendimiento, y qué aspectos tenemos que tener en cuenta para que esta primera etapa de desarrollo del jugador esté bien representada. Bien, ¿qué objetivo tiene esta primera etapa? El jugador y las variables del juego. Relacionar al jugador con los elementos propios del juego. ¿Cuáles son los elementos propios del juego? El balón, los compañeros, los rivales, y dominar esos dos elementos que son tan importantes, ¿no? El espacio y el tiempo. Dentro de la táctica individual hay tres aspectos que todos nuestros jugadores tienen que conocer y dominar. Aspecto número uno, las funciones tácticas. Nosotros en el modelo táctico cognitivo las estudiamos a través de un principio, un concepto que se llaman los anillos de relación. Las funciones tácticas son específicas y están relacionadas desde el punto de vista individual con la posición táctica en la que actúa cada uno de nuestros jugadores. Desde el punto de vista del juego, están relacionadas también con la situación en la que se encuentra el equipo. Un portero es una posición táctica, tiene unas funciones tácticas en el juego de ataque, tiene unas funciones tácticas cuando el equipo está defendiendo, tiene unas funciones tácticas cuando el equipo recupera la posesión del balón y tiene unas funciones tácticas cuando el equipo pierde la posesión del balón. Aparte de estas cuatro situaciones tácticas generales, vamos a estudiar en la tercera clase que existen unas situaciones tácticas específicas, ¿no? El portero, dentro del juego de ataque, en la fase de iniciación, tiene unas funciones, en la fase de creación tiene unas funciones y en la fase de finalización, por poner un ejemplo, pues tiene otras funciones y otras responsabilidades diferentes, ¿no? Es fundamental que cada uno de nuestros jugadores, en función de la posición en la que actúa, interprete de forma eficaz la función táctica que le corresponde en cada momento. Otro elemento que es muy importante para nosotros conseguir que estos jugadores interpreten de forma eficaz esas funciones tácticas tienen un elemento que es muy importante y son las situaciones tácticas.
Las situaciones tácticas vamos a estudiar que son 8, desde el punto de vista individual. Vendrían a ser lo que en la parte colectiva analizamos como, en algunas metodologías le llaman momentos del juego, fases del juego, en mi caso le llamo situaciones tácticas generales, ataque, defensa, transición ofensiva, defensiva. Eso en el plano colectivo, pero en el plano individual, cualquiera de nuestros jugadores, cualquiera de las posiciones en las que específicas que existen dentro de un equipo de fútbol, van a tener que enfrentar durante el desarrollo del juego 8 situaciones individuales. Es fundamental que nuestros jugadores las conozcan. Es fundamental que nuestros jugadores entiendan que alrededor de cada una de estas 8 situaciones, 4 ofensivas, 4 defensivas, existe un elemento que genera mucha dificultad y es la variabilidad que rodea cada una de estas situaciones. Os pongo un ejemplo. Atacar con balón es una situación individual. Es una de esas 8 situaciones individuales. Mi portero a veces va a ser el atacante con balón. Mi central, que es otra posición táctica, a veces va a ser el atacante con balón. El lateral, marcador derecho, como le queráis llamar, depende del país, es otra posición. El medio de equilibrio, el interno, medio creativo, el mixto, los extremos, el delantero, esas son las posiciones principales que existen dentro de una estructura táctica. Bueno, seguramente durante el desarrollo del partido, varias veces van a ser el atacante con balón. Otras veces van a transitar de tener a no tener la pelota. Muchas veces van a ser atacantes sin balón. Otras veces van a pasar de no tener el balón a ser el futuro receptor. Lo mismo desde el punto de vista defensivo, ¿no? A veces les va a tocar tener que defender al atacante con balón, a veces les va a tocar tener que defender a un atacante que quiere o que va a recibir el balón, que la pelota va en tránsito hacia él. A veces vamos a tener que defender el tránsito de un jugador que tiene la pelota, la juega y se mueve, y a veces vamos a tener que defender a un atacante sin balón. Cualquier posición táctica de las que os he comentado tiene unas funciones, tiene unas responsabilidades, y para poder desarrollar esas funciones, esas responsabilidades, va a tener que enfrentar 8 situaciones tácticas individuales, que además tienen mucha variabilidad. Os pongo un ejemplo. El portero puede tener el balón en su pie y tener espacio y tiempo. Pero también puede tener el balón en su pie y estar presionado. El portero puede tener el balón en su pie, estar presionado y sus 3 compañeros más cercanos estar libres. Pero también pueden estar sus 3 compañeros más cercanos acosados. O 2 acosados y uno libre. Lo mismo con los intermedios, lo mismo con los alejados, ¿no? El portero puede tener el balón en el minuto 90 ganando 1-0, pero también puede tener el balón en el minuto 90 perdiendo 2-1. Y evidentemente la celeridad con la que tiene que resolver esa situación es diferente, ¿no? En una puede ser más conservador y en la otra tiene que ser mucho más agresivo, ¿no? En cuanto al juego con la pelota, ¿no? Entonces hay una serie de variables que existen alrededor de estas 8 situaciones individuales y que es muy importante que nosotros diseñemos ejercicios donde aparezcan estas variables, ¿no? ¿Para qué? Para que el jugador sea muy bueno en identificar y resolver estas 8 situaciones de juego. Y por último, tenemos las herramientas tácticas. Las herramientas tácticas son esas pequeñas acciones que nos van a permitir identificar y resolver estas 8 situaciones individuales y esta variabilidad que existe a su alrededor. Si yo sé cuáles son estas herramientas, cómo utilizarlas, dónde utilizarlas y para qué utilizarlas, voy a poder identificar y resolver muy bien las 8 situaciones individuales de juego. Y si yo identifico y resuelvo muy bien las 8 situaciones de juego, voy a cumplir de forma muy eficaz con las funciones tácticas que requiere la posición en la que actúo, en ataque, en defensa, en transiciones, y que requiere también, y esto está todo enlazado, el modelo de juego que va a utilizar mi equipo. Entonces, son 3 elementos que forman parte de la misma idea, el jugador y las variables del juego, y que desarrollan todo lo que tiene que ver con la táctica individual del jugador dentro del equipo, ¿no? Dentro del juego colectivo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a estudiar una posición, en este caso el portero,
Este mismo estudio lo tendríamos que hacer para cada una de esas posiciones específicas. Vamos a estudiar al portero en una situación colectiva, en este caso el ataque, y dentro del ataque vamos a estudiar qué funciones tiene el portero cuando es el poseedor del balón, lo que en esta metodología llamamos anillo uno, cuando es un atacante sin balón cercano al poseedor de la pelota, lo que en esta metodología llamamos anillo 2, jugador cercano sin balón. Vamos a estudiar también cuando es un jugador intermedio al atacante con balón, lo que en esta metodología llamamos anillo número 3. Y vamos a estudiar también cuando este jugador, el portero, es un jugador muy alejado al balón, lo que en esta metodología denominamos anillo número 4. Vamos a estudiar al portero en la fase de iniciación del juego de ataque, donde puede ser anillo uno o anillo 2. Vamos a estudiar al portero en la fase de creación, donde va a ser un jugador intermedio o alejado. Y vamos a estudiar al portero en la fase de finalización, es decir, cuando su equipo está buscando el gol y va a ser un jugador alejado al poseedor de la pelota, anillo número 4. ¿Qué podemos comentar de cada una de estas posiciones? Y en concreto el portero. Bueno, el fútbol sigue evolucionando y modernizándose, ¿no? Con nuevas normas que hacen necesario que los jugadores amplíen sus funciones tradicionales. Pensemos en el portero. Una de las normas o de los mayores cambios que existen en el mundo del fútbol en los últimos años, se han cambiado muy poquitas reglas, pero la mayoría que se han cambiado han afectado al portero. Años atrás le podías ceder la pelota al portero y la podía recibir con sus manos y a partir de ahí ejecutar un saque. En la actualidad, cuando tú le cedes el balón al portero, le tiene que dar continuidad con los pies. Años atrás, por ejemplo, en el saque de meta, los jugadores receptores del primer pase tenían que estar fuera del área. En la actualidad, los primeros receptores pueden estar, si tú como entrenador así lo consideras, dentro del área y pueden recibir el balón con más espacio y tiempo, ¿no? Entonces, las normas van cambiando las funciones de los jugadores. Tradicionalmente, la función táctica principal del portero era mantener el balón lejos de su red, es decir, el aspecto defensivo. Hoy es muy importante el portero en el inicio del juego posicional y también en el inicio del juego directo de transiciones. El portero moderno colabora de forma activa en el inicio del juego, creando superioridades cerca de su portería ante presiones altas o muy altas, que ahora se realizan dentro del área, y lejos ante presiones bajas para generar 11 contra 10 en campo contrario. Activo tras recuperar el balón, debe decidir si inicia una transición rápida o un ataque más elaborado. Estas nuevas funciones requieren cambios significativos en la forma de entender el proceso de entrenamiento del portero, que aparte de hacer un trabajo individual y basado en acciones propias de él, tiene que integrarse con sus compañeros, tiene que integrarse y ser una parte más de los ejercicios, ser una parte más dentro de las tareas y en colaboración con sus compañeros resolver diferentes situaciones de juego. Vamos a ver cuáles serían esas funciones tácticas, ¿no? Vamos a estudiar esta primera parte, el punto uno, ¿no? En este caso, vamos a hablar del portero. Y estamos hablando del juego de ataque. Evidentemente, el portero va a tener también funciones cuando el equipo defiende, cuando defiende en una organización de presión muy alta, en una organización de presión baja, baja intensiva, etcétera. Pero vamos a analizarla desde el punto de vista de ataque. Y vamos a empezar por la fase de iniciación. ¿Qué funciones tiene el portero en la fase de iniciación? Bueno, primero, en la fase de iniciación básicamente puede ser o el atacante con balón o un atacante sin balón cercano. Dentro de los cercanos tenemos tres tipos de jugadores cercanos al hombre con balón. Los que están por delante de la pelota, los que están por detrás de la pelota, que sería el caso del portero, y en alguna ocasión los que están al lado del atacante con balón, que puede ser el caso del portero, ¿no? Cuando tenemos a los centrales dentro del área y cerquita de la línea de fondo, el portero está a la izquierda o a la derecha. Cambio de actitud inmediato tras la recuperación del balón, crear superioridad numérica en el inicio del juego posicional dentro del área contra presión alta y fuera del área contra bloque medio, pasar o sacar en corto para movilizar, para conectar con un jugador libre o para superar la primera línea de presión, conducir para atraer
Muchas veces el portero tiene el balón, nadie le viene a presionar y es él el que se pone a conducir para atraer sobre él o a un rival o juntar al rival en un pasillo, por ejemplo, central y a partir de ahí poder meter un cambio de orientación a la banda y encontrar a un jugador libre. Pasar o sacar en largo para encontrar a un jugador libre, intermedio o alejado, para cambiar de ritmo y orientación en el juego ataque, para progresar, para superar rivales y relacionarse con compañeros que están a media distancia o lejos de su posición. Vamos a la fase de creación, cuando el equipo ya va avanzando en el terreno de juego. Comunicación, ¿con quién principalmente? Bueno, pues con los componentes de la línea más cercana, que en este caso son los centrales, los laterales, el medio de equilibrio. También tiene una función de sostén, de apoyar por detrás. ¿Por qué? Porque si no podemos progresar en el juego, podemos intentar jugar hacia atrás al portero para invitar al equipo contrario a venir hacia adelante. Y a partir de ahí encontrar espacios entre líneas o girar la circulación del balón. Y también tiene que progresar él físicamente en el campo para mantener una distancia equilibrada con sus compañeros, ¿no? Para que el equipo no se parta, no se fragmente. Esto va a ser muy importante porque si perdemos el balón y, por ejemplo, el rival utiliza un pase profundo, que el portero pueda proteger la espalda de la línea defensiva. Y ya cuando el equipo está tratando de buscar el gol, está ya en campo contrario, en las últimas zonas del terreno de juego, comunicación, ¿para qué? ¿Y con quién? Básicamente con los centrales, con los laterales, con el medio de equilibrio. ¿Para qué? Para organizar las vigilancias. ¿De quién? Pues de los atacantes, de los defensores en este caso, que juegan en las posiciones más avanzadas del equipo contrario, y los desdoblamientos, es decir, proteger la espalda de esos laterales que se incorporan al ataque. Entonces va a ser muy importante que él, desde esa posición que tiene, que ve todo de frente, organice a sus compañeros. ¿Para qué? Pues para evitar que cuando perdamos la pelota haya jugadores libres del equipo contrario que puedan recibir el inicio de la transición ofensiva del rival. También tiene que mantener el equilibrio, vigilar los espacios libres detrás de la línea defensiva. Porque si perdemos el balón y el rival juega largo y profundo, él tiene que estar ahí para intervenir. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo llevar estas funciones a nuestros ejercicios. Una vez que el jugador tiene claro su papel dentro del juego, nosotros tenemos que desarrollar ese papel dentro del juego. Vale, esto es como un actor, ¿no? Que tiene un papel en la película, tiene unos momentos de intervención, donde quizás sea el protagonista principal. El protagonismo principal en el juego siempre lo tiene el atacante con balón. Y luego tiene otros momentos donde su protagonismo es muy importante, pero la cámara no lo enfoca directamente a él, ¿no? Y ya es cuando es un jugador cercano, intermedio o alejado. Bien, vamos a imaginarnos al portero y cómo lo podríamos integrar. Vamos a ver un ejemplo de sesión de entrenamiento en el fútbol base, niños pequeños, y vamos a ver luego un ejemplo de sesión de entrenamiento en el alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo integramos esta función, que es el portero, dentro del juego en cada una de estas dos etapas? Mirar, luego os voy a pasar estas fichitas con toda esta parte teórica. Tenemos el primer ejercicio, ¿vale? Que va a ser un 4 contra 1. Tenemos un portero. ¿Dónde lo situamos al portero? En la portería. Tenemos dos centrales y tenemos un medio de equilibrio. Y tenemos un delantero haciendo la presión. En este ejercicio el portero va a trabajar dos funciones. Ser el atacante con balón. Perdón, dos situaciones. Ser el atacante con balón, reconocerse el siguiente receptor, principalmente cuando el 4, el 5 y el 6 se orienten corporal y visualmente hacia su posición y sean poseedores del balón, atacar sin balón, en este caso siendo el que apoya por detrás al 4, al 5 y al 6, y muchas veces va a tener que trabajar el tránsito de ser el poseedor del balón a dejar de ser. Funciones principales que vamos a trabajar en este ejercicio: el pase de movilización, cuando juega hacia el 4 o hacia el 5, y el pase de progresión, cuando juega hacia el 6. Cuando conecta con el 6 logramos superar al 9 y cuando jugamos con el 4 y el 5 lo logramos mover al 9. Situaciones individuales desde el punto de vista ofensivo: reconocerme el siguiente receptor,
Atacar con balón, con jugadores libres en mi entorno. En este ejercicio estamos construyendo un entorno donde cuando tenga la pelota va a haber jugadores libres cerca de él. Por lo tanto, va a ser muy importante el control orientado y el pase. Va a ser muy importante también la orientación corporal. Y ahora sí, ya en cada una de estas fichitas tenéis estos tres elementos. Funciones, situaciones que van a aparecer dentro del ejercicio y qué herramientas tácticas principales tiene que utilizar, en este caso, que estamos analizando el portero. ¿Vale? Y ahí viene el ejercicio, ¿no? Con sus características, ¿no? Ese rondo. Y ahí veis cómo ya va participando, ¿no? A veces siendo el atacante con balón, a veces reconociéndose el siguiente receptor y preparándose para la recepción de la pelota. El tránsito de tener a no tener la pelota, fijaros cómo ahora se equivocó en el pase y tenemos que reaccionar a esa pérdida, ¿no? Orientación corporal, control orientado y pase, bueno, pues van a ser las herramientas principales para que él pueda identificar y resolver esas cuatro situaciones individuales y pueda mejorar las funciones que tiene dentro de este ejercicio. Esta sería el calentamiento, digamos, la introducción táctica. Vamos a la segunda parte de la sesión de entrenamiento, la que ya sería, en algunas metodologías le llaman parte principal. Yo la denomino desarrollo táctico. En este caso vamos a relacionar al portero con un cercano, que es un central, y con un intermedio, que es un delantero. Jugamos uno contra uno en cada campo, más el portero. Cualquier interrupción que se produzca en este ejercicio reanuda el portero. Aquí tenéis las funciones. Fijaros cómo van creciendo. ¿Por qué van creciendo? Porque aquí no solo va a desarrollar la primera parte del juego, que es la parte de iniciación, aquí también va a haber una finalización. Y cuando el balón llega a campo contrario, el portero aparece ya con otras funciones, ¿no? La comunicación, el equilibrio. A nivel de situaciones tácticas aparecen las cuatro. Y a nivel de herramientas aparece una herramienta nueva y es la comunicación. Entonces, se produce un 2 contra uno en la fase de iniciación, el portero y el 4 contra el 9. En este caso conecta con el 9. Ahora el portero ya tiene otras funciones, el balón está en campo contrario. Primero, que el 4 esté encima del 9, comunicación, para que el 4 encima al 9. Y segundo, mantener el equilibrio, para que si el 4 o el portero recuperan y conectan con el 9, esté cerca. O si incluso busca el 9, busca un desmarque a la profundidad, si es necesario poder intervenir y proteger la espalda de el número 4. Cada uno de estos ejercicios, bueno, pues tiene una duración, etcétera, y como ya os voy a compartir estas fichas, vamos con el ejercicio número 3. Fijaros, aquí están las funciones, las situaciones y las herramientas. Y la descripción un poquito del ejercicio. Fijaros, este es un ejercicio 3 contra 3, portería lateral, donde se puede meter el gol por derecha o por izquierda, donde el más retrasado va a ser el portero, pero va a tener una característica este portero. Cuando el equipo tiene el balón, el juego empieza en el portero se puede adelantar y generar el 3 contra 2. En cambio, el portero del equipo que defiende se tiene que mantener protegiendo la portería. Si el ataque es por este lado, protege este lado de la portería, y si el ataque es por este sector, protege este lado de la portería. Entonces, se está produciendo un 3 contra 2. Aquí lo que va a buscar el portero en algunas ocasiones es utilizar la herramienta de la conducción para atraer y liberar al 3 o al 2 y el pase. Fijaros cómo aquí atrae al 2 con una pequeña conducción. Está trabajando el pase de movilización, izquierda y derecha, el pase de progresión y ahora vuelve a la portería, ¿no? Y vamos a terminar con un ejemplo de partido táctico. Todos estos trabajitos estarían orientados al fútbol 7 o al fútbol 8. En este caso, el partido final está orientado al fútbol 7. Estamos hablando de fútbol base, niños pequeños, y cómo puedo empezar a introducir, en este caso, el portero dentro de los ejercicios, teniendo en cuenta este esquema, ¿no? De funciones, situaciones y herramientas.
Fijaros, aquí vamos a hacer un partido táctico en un espacio de 50 por 40, donde ya, bueno, jugamos un 7 contra 7. Aquí veis un poco las funciones que va a tener. Va a haber fase de iniciación, va a haber fase de creación, va a haber fase de finalización, las situaciones individuales que va a enfrentar y qué herramientas principales va a tener que utilizar durante el desarrollo del ejercicio para identificar y resolver esas situaciones y poder cumplir con esas funciones, ¿no? Del juego. ¿En qué consiste el ejercicio? Bueno, mirar, el equipo que defiende tiene portero y tres en campo propio y tres en campo contrario. El equipo que ataca trata siempre de tener superioridad donde esté la pelota. Fijaros cómo atacamos. Atacamos con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, contra tres, más el portero. Entonces, el juego empieza siempre en el portero. Tratamos de superar esta presión que ejercen tres jugadores. Pasamos la línea de medio campo. Se incorporan dos jugadores, tres jugadores de atrás hacia adelante. Y fijaros, estamos atacando 4 contra 3 más el portero y nos estamos quedando 2 contra 3. ¿Qué va a ser importante cuando el balón ingresa en campo contrario? Que el portero colabore para que el 4 y el 6 vigilen a estos tres jugadores y él mantenga el equilibrio. Ahí veis cómo mantiene el equilibrio. Cuando somos menos, tratamos de dividir, colocarnos en el medio de dos rivales. Aquí, por ejemplo, el equipo azul está trabajando una situación de riesgo, donde nos vamos al ataque con un jugador más y nos quedamos en la zona de equilibrio con un jugador menos. Entonces aquí organizar que el 4 y el 6 se queden a medio camino, el 4, el 6 y del 9, del 6 y del 10, de manera que si recuperan y tratan de conectar, puedan presionar. Y mientras el equipo busca el gol, bueno, pues él trabaja ese aspecto del juego. Ahora inicia el juego el equipo de... Fijaros cómo aquí pasa por... Primero es el atacante con balón, moviliza, presionan 3, salimos jugando 5 más el portero. Evidentemente, vamos subiendo el nivel de dificultad. En vez de que presionen 3, hacemos que presionen 4. Luego que nos presionen mano a mano. Vamos a un ejemplo de alto rendimiento. Esto ya sería una sesión con ejercicios un poquito más complejos, pero esta parte de funciones, situaciones y herramientas no cambia. Cambiará la variabilidad a la que enfrentamos al portero. Aquí ya va a ser fútbol 11. Fijaros, la primera tarea es un rondo posicional. Tenemos al portero, los dos centrales dentro del área, el medio de equilibrio. Tenemos luego aquí un interno y presionan dos delanteros y un interno. El objetivo es llevar la pelota del 1 al 10, conectar con el 10 detrás de esta línea. Los de rojo, lógicamente, recuperar y hacer gol. Entonces, aparecen estas funciones, aparecen estas situaciones, aparecen estas herramientas. Entonces, ahí veis, saque de meta del portero, iniciamos, circulamos. Fijaros ahí cómo conduce para atraer al 7. Entonces, a veces tiene que conducir. Si no le saltan, tiene que conducir. Pasamos ahora a un espacio reducido que siempre empieza desde el saque corto del portero. Tenemos dos más el portero contra dos que presionan. Y luego en ataque tenemos un jugador que se coloca en la zona marcada y un jugador en la zona alejada. Tenemos aquí un 3 contra 2. El objetivo es conectar con el 6 de forma directa o utilizar al 9 para que el 9 descargue al 6. Y a partir de ahí el 6 se incorpora y finalizamos 2 contra 2. Entonces, en el inicio del juego es el atacante con balón. Ahí veis el pase para mover al 6. El apoyo por detrás. Ahora lo saltan a presionar. El pase hacia el 6 que logra superar la línea de presión. Ahora el balón entra en campo contrario, el portero ya pasa a tener otras funciones. Comunicación, que el 4 esté encima del 6, que el 5 esté encima del 9, mantener el equilibrio. Inicio de juego, atacante con balón. Ahí veis cómo usamos al 9 para hacerle llegar el balón al 6. Y ahora hay que organizar las vigilancias, mantener el equilibrio. Vamos con el tercer ejercicio. Es un ejercicio sectorial, 5 contra 5. Mirad, yo aquí tengo 10 jugadores, que sería un equipo.
Un equipo al completo más dos porteros. Por un lado tengo el sector izquierdo del equipo. Imaginar un 1-4-4-2, pues el 5 sería el central izquierdo, el 3 el lateral izquierdo, el 6 el medio izquierdo, el volante exterior el número 11 y el delantero izquierdo el número 9. Del otro lado tengo a los del lado derecho, central derecho, lateral derecho, medio derecho, delantero derecho, volante exterior derecho. ¿En qué consiste el ejercicio? Tenemos el campo dividido en dos partes. Cuando el juego lo inicia el portero, generamos aquí un 4 contra 3 con la ayuda del portero y mantenemos dos jugadores en campo contrario. Siempre 4 contra 3. El portero es el que nos tiene que ayudar a crear el más uno. Ahí veis como a veces es atacante con balón y a veces es un atacante sin balón cercano. Ahora, cuando el balón pasa a campo contrario, se incorpora el medio y se incorpora el lateral. Y volvemos a ser 4. Uno, 2, 3 y 4. Y siempre defienden 3. Defiende el central, defiende el lateral y defiende en este caso el medio centro. Lógicamente el portero. Fijaros cómo nos quedamos en nuestro campo, nos quedamos con uno menos. Ahora la función del portero, que el 5 se mantenga entre el 7 y el 10 y en el lado cercano al arco, y mantener el equilibrio. Ahí veis como el portero ataca con balón o ataca sin balón siendo cercano, el balón pasa a campo contrario, ya es un jugador intermedio o es un jugador alejado. Bien, y pasamos ahora a un partido táctico donde vamos a tener muy bien marcadas las tres fases. La fase de iniciación, la fase de creación, la fase de finalización. El campo está dividido, como veis, en tres zonas. Los equipos se sitúan inicialmente de esta manera: portero y línea de cuatro en zona uno, tres mediocampistas en zona 2 y tres delanteros en zona 3. Aquí veis los dos equipos, 1-4-3-3 y cada uno de esos jugadores ocupando un espacio. En defensa no nos podemos cambiar de espacio, siempre tres arriba, tres en el medio y cuatro más portero en la zona baja. En ataque, un central o un lateral se puede incorporar a la zona 2. Aquí veis cómo se va a incorporar el lateral. ¿Con qué objetivo incorporamos un jugador de zona uno a zona 2? Crear superioridad numérica. Crear un 4 contra 3. ¿Cómo nos vamos a quedar en la zona uno? Mano a mano. ¿Qué va a ser importante ahí? Que el portero organice las vigilancias. Ahora, 4 contra 3. El portero ya es un jugador intermedio. El balón está en la fase de creación. Ahí tiene unas funciones. Y ahora intentamos que un jugador de los cuatro que está en medio campo se incorpore a la última zona con el balón o sin balón para finalizar 4 contra 4. Y nos volvemos a quedar en el medio 3 contra 3. La importancia de la comunicación del portero. Mantener el equilibrio y organizar estas vigilancias. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que estudiar muy bien estos tres elementos: funciones, situaciones, con la variabilidad que las rodea, herramientas, desde el punto de vista individual. Os acabo de hacer un pequeño análisis de una posición, en este caso el portero, de el portero dentro del juego de ataque. Dentro del juego de ataque, tres situaciones diferentes. Iniciación del juego, donde el portero es anillo uno, es decir, el atacante con balón, o anillo 2, un atacante sin balón cercano al jugador con balón. La fase de creación, donde el portero ya es un jugador intermedio y qué funciones tiene. Y ya cuando el equipo está en la fase de finalización, qué funciones pasa a tener el portero, ¿no? Cuando ya es un jugador alejado que está por detrás de la línea de la pelota. Ahora imaginar si tuviéramos toda esta información en relación a todas las posiciones y en relación a todas las situaciones que se pueden dar en un partido, tanto desde el punto de vista ofensivo, defensivo, cuando recuperamos el balón, cuando perdemos el balón. Voy a dejar de compartir pantalla. Los que estáis ahora aquí en directo podéis aclarar aquí vuestras dudas y los que veáis la clase grabada, bueno, pues estoy a vuestra disposición
o bien en este número de WhatsApp, la página web, o bien en este correo electrónico, ¿vale? También podéis seguirme en Instagram a través de esta página.